En el video de hoy te estaré compartiendo 7 barrios habaneros y cómo lucen a día de hoy. Y la protagonista del día de hoy es nada más y nada menos que la calle Tulipán, aquí en la barriada de Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución. Fíjense que vamos a comenzarla en uno de sus extremos, que es donde se encuentra su intersección con la avenida 26, que es la que estamos dejando atrás. Y ahora mismo nos estamos insertando en ella, una calle o una de las tantas que conecta varios municipios dentro de la ciudad. En este caso la calle de Tulipán conecta a lo que es Plaza mediante esta barriada de Nuevo Vedado y el cerro, que es donde vamos a finalizar todo este recorrido. De entrada aquí ya les estoy mostrando cómo se ve la calle para esta parte de la ciudad, las casas. Y como pueden ver, una de esas partes de La Habana donde siempre o casi siempre estoy caminando yo solo, no hay absolutamente nadie, aunque sí déjenme decirles que más adelante se van a dar cuenta que Tulipán es una calle con bastante tránsito de autos. Y en lo personal, era una parte de la calle que nunca había visitado. Vaya, la estoy recorriendo por primera vez junto con ustedes. Vamos a ver desde este lado de la calle también. Aquí tenemos la intersección con Conil B. En novedad está Conil B, Conil A. Y a modo de dato curioso les cuento que la barriada de Nuevo Vedado viene siendo como el consejo popular más grande con el que cuenta el municipio de Plaza de la Revolución. Y aquí un poco más de vida. Aquí hay par de centros comerciales que son de la compañía Caribe. Yo me imagino que en Nuevo Vedado todos estos edificios que les estoy mostrando, los apartamentos, sus interiores deben ser, vaya, otro mundo. Eso es algo bien característico de este lado de La Habana, sinceramente se los digo. Déjenme decirles que este video se lo estoy grabando un lunes, se reinicia la semana, por ende sitios o lugares del estado como este agromercado que les estoy mostrando no abren. Es el único día que descansan sus trabajadores. Aquí vemos una tienda panamericana. Qué paz se respira en esta parte. Pero bueno, poco a poco nos vamos a ir acercando a lo que es el centro de la barriada como tal.
De hecho, ahora viendo más de estos edificios, yo en mi ignorancia pensé que todas estas edificaciones con bastante y determinada cantidad de pisos en un lugar como Nuevo Vedado solo cumplían función de empresas, de industrias y demás, pero nada que ver. La verdad que uno siempre, todos los días, aprende algo nuevo. Y aquí siguen los edificios. Estas casas que, wow, literalmente es algo súper interesante, súper llamativo. Las casas de la época republicana, por la construcción, por la arquitectura. Bueno, véanlo por ustedes mismos. Y aquí comienzan a aparecer los negocios particulares y empieza a aumentar el flujo, como les dije anteriormente, del tránsito de los autos. Hemos dejado como 2 o 3 paradas atrás. Miren, aquí pasa una sola guagua o bus, que es el A44. Y estamos aquí en la esquina de Tulipán y Loma, que sé que les encanta que les diga o que les vaya hablando de las calles por las cuales vamos transitando. Sí, para esta parte de Nuevo Vedado es bien característico un incremento de la naturaleza, de la flora y de la fauna. Y aquí llegamos, como pueden ver, a Tulipán y Bellavista. El famoso café bohemio de aquí de Nuevo Vedado. Creo que hay otro café bohemio en La Habana Vieja o en Centro Habana, no recuerdo. Esto creo que lo dijo una vez en un contenido. Cuando pasas por una calle y veas ese flujo de agua limpia, es porque en la zona entró del agua. Y miren que ha dado de qué hablar el tema de este preciado líquido en la isla en los últimos tiempos, porque hay comunidades, barrios, zonas que producto de la escasez se pueden pasar días sin la entrada del agua. Cualquier cubano puede vivir eso normalmente en su día a día. En este punto ya tenemos también un poco más de movimiento. ¿Por qué? Porque aquí está el Policlínico 19 de abril. Ahí está. Y evidentemente aquí van a asistir varias personas para atenderse de cualquier problema médico. Y también nos estamos acercando a La Calzada, con una de las intersecciones yo creo más importantes de Tulipán, que es con Boyeros. Aquí un reparador de sombrilla, que bien viene ahora para estos días, que se dice y no se cree. De pronto estábamos que si no sé cuántas entradas de frente frío y ahora hace un sol, no les puedo explicar. Tenemos más negocios. Y un cartel bien grande que dice caja de pollo 10.000 pesos. Ok.
No tiene nada por la chispa. Ahora bien, entidades importantes de esta zona que se encuentran precisamente en la calle Tulipán. Tenemos acá esta edificación que es el Ministerio de Transporte. Déjenme decirles que como no se encuentra como tal en la misma calle, pero bueno, tiene el nombre de la calle básicamente, dejamos atrás el Hotel Tulipán, uno de los hoteles, digamos, más antiguos de la barriada, por decirlo de alguna manera. Y así es como damos, como les dije anteriormente, con una de las intersecciones más importantes que tiene Tulipán, que es con la avenida Boyeros. Que para que se ubiquen, si seguimos en esta dirección, llegamos a lo que es la ciudad deportiva y toda esa zona. Y si les muevo la cámara para la izquierda, ya nos movemos a la parte de la terminal de ómnibus, podemos seguir a otras barriadas como el Vedado e incluso acceder al municipio de Centro Habana. Aquí también hay un poco más de movimiento porque evidentemente siempre va a haber personal y varios cubanos aquí cogiendo su transporte para moverse hacia la zona vedada de la ciudad, por ponerles un ejemplo y como se los mencioné anteriormente. Y ahora prestándole un poco de atención al semáforo y a las señales, me parece que ahora mismo en la barriada no hay fluido eléctrico y por eso es un poco tedioso el tema de que los carros en este tipo de intersecciones tengan que esperar por otros. Hay veces que hay un policía ahí deteniendo el tráfico y el tránsito para que puedan pasar y no exista ningún accidente, aunque esto también desgraciadamente funciona de esta manera hasta el punto de que si no se tiene el cuidado preciso puede conllevar a efectuar uno de ellos. Y ok, ahora mismo acabamos de pasar por ese grupo de personas ahí concentradas y cosas random que uno ve cuando sale a la calle. Dejando atrás la intersección de Tulipán con Ermita, una zona con calles con nombres bien peculiares. Aquí ven una tienda de mascotas, un negocio que ha agarrado mucha fuerza en los últimos tiempos en Cuba, porque ya en cualquier punto de la ciudad te encuentras estas tiendas de mascotas y ya yo creo que casi todos los cubanos tienen mascotas en plan perros, gatos y siempre quieren comprarle un collarcito, un arreo para sacarlo a pasear, comida para perros, comida para gatos, pienso, en fin. Que por ese lado, de forma general, digamos que el cubano es muy pero muy animalista. Y llegando a la intersección con Ayuntamiento, tengo que mencionarles que este municipio no escapa de la realidad de todos esos negocios particulares o privados, como ustedes quieran llamarles, que siempre te encuentras en cada rincón. Cosa que yo como cubano he notado muchísimo que para este lado de La Habana sí les puedo decir que los precios están mucho más altos que en otro municipio como Centro Habana. Eso es algo que siempre ha sucedido a lo largo de la historia, básicamente.
Y aquí llegamos a la calzada de Ahí Estarán. Les cuento que cuando uno anda creando contenido por la calle tiene que estar atento a tantas situaciones, a tantas cosas a su alrededor, que a veces uno quiere tratar de abarcarlo todo y créanme que es un poco complicado. Ahora vi que había ahí una cola o una fila, no sé qué habrá entrado, pero yo ahora mismo les cuento que ando en búsqueda de arroz. Vamos a ver si al final de este vlog o de este recorrido puedo dar con él. Y efectivamente la zona se encuentra en apagón, de esos programados que seguro les llegará la luz para las 3 de la tarde. Y como dato curioso para mi zona, se va a las 3 de la tarde hasta las 7. Quizás no se vaya en ese horario, pero la quiten de 6 a 8 y así. Van sucediendo todas esas actualidades relacionadas con los apagones programados aquí en La Habana. De poco a poco nos vamos acercando al final de este recorrido de Tulipán, que hemos recorrido bastante, y al mismo tiempo ingresando ya a un municipio completamente diferente al del principio de este video, que como les dije es El Cerro. Miren qué curiosa la arquitectura de esta casa, completamente de madera. Y ahora aquí damos con una iglesia que hemos tenido la oportunidad de documentar cuando estuvimos documentando la calzada del cerro, que es la que les voy a mostrar ahora mismo, que es la iglesia Inmaculada Corazón de María. Una de las más impresionantes, llamativas e interesantes en mi opinión, si me lo preguntan, respecto a su arquitectura aquí en el municipio del Cerro. Que voy a tener que cruzar la calzada del cerro para mostrárselas mejor. Déjenme hacer un giro de 180 grados y aquí la tienen. La gente que tenga buena memoria recordará que cuando recorrimos la calzada del cerro la documentamos y hablamos un poco sobre ella.
de flauta. Y así es como vamos básicamente con el final o el otro extremo de la calle Tulipán. De hecho, un callejón sin salida, como pueden ver. Lo que les estaba mostrando de la gente con sus negocios privados, venta de garaje, algo ya muy normalizado aquí en La Habana. Le pongo unos pavos de Ahora estamos llegando a una de las intersecciones más, digamos, importantes que tiene esta calle Zapata, que es con la mismísima Avenida Paseo. Avenida que hace unos cuantos meses atrás tuvimos la oportunidad de documentar de punta a punta, así que los invito a que si quieren conocer y ver cómo se encuentra esa parte de la ciudad en específico, después de este video pueden buscarlo en el canal, que ahí está disponible el recorrido. Yo impactado en la actualidad cuando veo estas camionetonas y todos estos autos, digamos, relativamente entre comillas modernos o recientes, porque sé que cuando ustedes ven estos autos automáticamente me dicen la marca, de qué año es, modelo. Ustedes están escapados sinceramente, pero como que ahora en la actualidad se ve más aún, tienen más auge, digamos, estas importaciones de autos de otras partes del mundo. Vamos con otra parte comercial de Zapata. Aquí en un agromercado junto con una bodega. Aquí van a ver unos cuantos autos y vehículos haciendo fila porque hay un punto de gasolinera. Y ya para esta zona de Zapata, ojo, importante, si cogemos mano izquierda en este mismo trayecto, podemos ingresar a otra barriada que visitamos hace poco, que es La Timba. Como les dije anteriormente, no es una calle con tanto movimiento, pero sí tienen cosas interesantes que les he mostrado alrededor de todo este recorrido. Como por ejemplo, miren cómo en este edificio juega un papel fundamental el tema de las rentas. Y por aquí accedemos de una manera muy rápida y fácil a lo que es la necrópolis de Colón o el cementerio de Colón, que aquí les estoy mostrando parte de sus instalaciones.
es que de hecho una de las entradas principales que tiene la instalación se encuentra en esta misma calle Zapata. Y aquí llegamos a la entrada principal que les estaba hablando, o una de ellas, en su intersección con la calle 2. Vamos a cruzar para mostrárselas más detalladamente. Que aprovecho para decirles si les gustaría todo un recorrido de la calle 12 que tiene cosas bien interesantes para documentar, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Y ven, aquí ven la entrada de la necrópolis. Algo bien bonito arquitectónicamente hablando, si me lo preguntan. Y aquí también hay negocios bien interesantes y peculiares. Esto no sé realmente qué es, pero miren cómo cuenta ahí con su plantica eléctrica, cosa que cuando se vaya la luz no haya ningún tipo de problema para ejercer su servicio. Eso es como una estrategia que han tomado muchos de estos negocios privados producto de los horarios y de los bloques con el tema de los apagones, porque verdaderamente tantas horas en apagón evidentemente afecta el servicio de atender a la población, de brindar lo que tienen para ofertar. Ya es algo como que normalizado que vayas a un tour por la ciudad o te encuentres caminando por la ciudad y vayas a un restaurante o una MIPYME o un negocio privado y te encuentres en tema de apagón una de estas plantas eléctricas funcionando. Y sí, todavía estamos bordeando el cementerio de Colón. Bien, pero bien grande y aún no termina. Tenemos el famoso Jalisco Park. Me atrevo a decir que el sustituto de los parques infantiles en la actualidad que tienen los niños o la familia que tiene la posibilidad de traerlos a este parque en específico, porque si dices, por ejemplo, el Parque Lenin, bien conocido por todos, ya ese establecimiento no existe. Si dices el Coney Island, está inhabilitado. Entonces este es el que toca. Si han venido con sus niños aquí y son de La Habana o otra parte de Cuba, denme sus experiencias en la parte de los comentarios. En este punto del video los invito a que comenten en la parte de los comentarios algunas sugerencias de otros barrios que no incluimos precisamente en este contenido, para que así tengan próximamente una segunda parte de este formato con una recopilación de todas sus sugerencias. Luego tuvimos que movernos para el barrio del Vedado. Tomamos un taxi desde el centro de Habana y enos aquí por la calle Línea.
para luego llegar a la calle Paseo, ya que queríamos hacer la visita de, digamos, una panadería privada o una panadería particular, que es en estos sitios donde se puede decir que puedes encontrarte el pan más fresco. Sí, un poco más caro de lo que comúnmente te lo encuentras en la calle, pero con una mayor calidad. Ojo, de vez en cuando uno menciona el nombre de los lugares para que entre en contexto, pero esto no es para nada promoción, ni me están pagando ni nada por el estilo, como algunos suelen especular por ahí por los comentarios. Eso va para abajo, pues. Primero mostrarles la bolsa bastante llamativa con los tipos de pan que ofertan dentro del negocio y demás, y parte de la compra que estuvimos haciendo en el día. Ignoren los dedos marcados por mercurio, que por mucho me lavé las manos, no se me cayó. Y aquí pueden ver el importe final de 1.330 pesos con 3 pan baguette de sémola, 5 panes con perro y la bolsa grande de asa que cuesta 80 pesos. Y como siempre, uno aprovecha todos estos quehaceres, todas estas vueltas que uno da por varias partes de la ciudad. Aproveché para grabarles un poco más de esta parte del barrio. ¿Por qué no se molestó también contigo? Se molestó con nosotros dos, pero ¿por qué no se molestó contigo? Igual la gente reíste. Ay, ya. Exacto. Próxima parada en esta parte del video o en esta parte de recorrido durante nuestro apagón. Este café que tiene como nombre Cafecillo. No habíamos almorzado, estábamos cerca y dijimos, este es el sitio ideal para comer algo. Por acá estuvimos pidiendo unos frappuccinos y unos croissants con atún y aceitunas. Les cuento que estuvimos de suerte y saliendo del negocio nos tropezamos con el trencito que pasa por todo Malecón, y yo creo, desde que tengo uso de razón como cubano, nunca lo había cogido. No sé si es porque siempre pasa lleno y no puedo agarrarlo, porque la gente lo utiliza ya como medio de transporte, no solo para dar un paseo por el Malecón, sino para moverse de un sitio a otro. Como pueden ver, cuesta 80 pesos la vuelta, o sea que si quieres hacer todo un paseo de ida y de regreso te sale en 160 pesos.
y retomamos los recorridos por nada más y nada menos que el municipio de Boyeros. Comenzamos este video mostrándoles un poco de las instalaciones de lo que se conoce como el Hospital Psiquiátrico de La Habana, más conocido por todos los cubanos como Mazor. Y ahora mismo estamos transitando por la avenida Rancho Boyeros para mostrarles cómo es la vida por esta zona de la ciudad, así que acompáñenme en todo este recorrido. Para comenzar les cuento que acabo de bajarme del taxi desde el Parque de la Fraternidad. Tuve que tomar uno que me costó 300 pesos cubanos hasta esta parte de Boyeros, bien cerca de instituciones o lugares bien conocidos como ustedes, como es el caso del Aeropuerto Internacional José Martí, que vamos a hacer una pequeña visita de sus instalaciones más adelante en este video. Mientras vamos avanzando y mostrándoles los alrededores de esta parte del municipio, me gustaría mencionarles que me moría de ganas de grabarles más de Boyeros, y creo que hace cuestión de un mes visitamos el último barrio cuando visitamos Capdevila, la barriada de Capdevila, y otros más que tienen que buscar en el canal porque visitamos Alta Habana, Aldabó, grabamos un poco la avenida de Cien y Boyeros, en fin, muchos recorridos relacionados con este municipio que si quieren conocerlos y disfrutar de los mismos pueden verlos más tarde acá en el canal. Si revisan pueden encontrarlos. Vamos ahora a observar cómo se desenvuelve la vida del cubano para esta zona bien cerca del Aeropuerto Internacional José Martí. Aquí tenemos un punto de combustible, a continuación una pequeña tienda panamericana que hay gente haciendo cola ahí, que habrán sacado, sabrá Dios. Porque yo voy detrás de ustedes. Cabe resaltar que para esta zona de la ciudad juega un papel muy fundamental lo que son los visitarsi, pero no los típicos que uno ve en su recorrido por Centro Habana, no. Unos un tanto más rústicos, que a lo mejor en todo este video vamos a documentar unos cuantos. Esta parte, como pueden ver, el tema de los negocios. Mira, a estos visitarsis me refería. Yo imagino que con ellos te puedas mover por casi todo el municipio de Boyeros, me atrevo a decir. Y aquí también miren cómo hay estos estanquillos con venta de productos y demás. Bueno, hermano, juega ahí, aparte, y chavo, va a poner aquí, me da lo mismo. No voy a hacer que me vea tirando una foto y tú digas, ahí, ¿este dónde salió? Y así nos adentramos para esta zona de Boyeros. Bueno, miren, escuchen, ya desde aquí se siente el sonido de los aviones despegando o aterrizando en Dependencia. A modo de dato, que a lo mejor a nadie le puede interesar, pero bueno, me gustaría darlo plasmado en este video. Sinceramente les digo, no sé cuándo fue la última vez que visité un lugar en La Habana
como lo es el Aeropuerto Internacional José Martí. Qué sé yo, estoy hablando de año 2020, antes de la pandemia, cuando fui y solo para recoger a alguien que venía a Cuba de viaje. Y bueno, aquí estoy medio perdido y me adentré pensando que en la próxima esquina podría salir a la calzada, pero no. Así que vamos a ver por dónde podemos coger. Vean las casas de los cubanos en las entrecalles, que siempre nos quedamos en la parte céntrica, en la parte de la calzada. Saliendo nuevamente a la calzada, se preguntarán por qué comencé el video así. Bueno, número uno, porque siempre estoy leyendo y escuchando las peticiones de todos mis seguidores en cuanto a la creación de contenido. Y muchos me estaban diciendo, salte de Centravana, estás metido ahí en el mismo lugar, no sale el mismo circuito. Y ustedes saben que uno, malo que bueno, regular, le gusta variar el contenido para traer de cierta forma, entre comillas, algo agradable para el espectador. De hecho, aprovecho para, relacionado precisamente con este tema, darles una pequeña pista de que estamos cocinando algo hasta cierto punto diferente, si de creación de contenido estamos hablando, y no les puedo adelantar más nada, así que yo los invito a que si estás viendo este contenido por primera vez o estás visitando este canal por primera vez, que te suscribas porque próximamente se viene algo bastante interesante en el canal. Y así de regreso en la calzada, algo bastante peculiar que caracteriza el municipio de Oviedo es esta división que ven que ponen en el medio de la avenida. Solo existen varias aberturas de la misma, en específico en las cuales tú puedes cruzar de un lugar a otro. Podría mostrarles esto, que sí, es un negocio privado de una vida, pero antes creo que era un bar. De hecho, aquí ven la figura que hace alusión a la marca Johnny Walker. Y ahora, por lo que veo, dejó de ser un bar para convertirse en un negocio privado. Si estoy errado, la gente de esta zona que ve este video, que comenta ahí abajo. Aquí vamos a hacer un pequeño zoom para mostrarles la iglesia de la Biblia abierta, la iglesia local de la zona. Y oigan, yo me imagino, para terminar dos, que es la que vamos a visitar hoy, en esta zona existen muchas personas que se dediquen a rentar sus casas, no solo para los turistas, sino para aquella persona que, por ejemplo, quiere estar cerca del aeropuerto y estar a tiempo a la hora de su check-in y no tener que estar tan lejos, porque saben que al aeropuerto acuden personas de todas partes de la ciudad y créanme que está bien aislado y lo ubicamos con otro sitio, como es el caso de Centravana, por ponerles un ejemplo. Son varios kilómetros de distancia y a lo mejor por un retraso, porque sí, en Cuba en los tiempos que corren reina la informalidad. Siempre existe un percance, entonces uno trata de asegurar todos sus planes. Como pueden ver, para esta parte de la avenida el tráfico no para, no se detiene. Como tenía pendiente esta parte de Oviedo, porque como les dije anteriormente, ya visitamos Altabana, Aldabo, Santiago de las Vegas, que está a continuación del aeropuerto, decidí dividir este contenido en tres tiempos. El primer tiempo, la vida antes del aeropuerto, que es todo lo que les mostré hasta este segundo, dentro del aeropuerto, y la vida después del aeropuerto, que es otra barriada que está a continuación de este sitio. Y aquí estamos ingresando a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí. Déjenme decirles que son unos cuantos metros desde aquí, desde la calzada hasta el aeropuerto, a diferencia de otras terminales que, por ejemplo, la 3 no está tan distante y la 1 yo creo que es la zona donde más uno tiene que caminar.
Lo que claro, hablo como cubano a pie porque muchas personas vienen a estos sitios en taxis, en autos rentados, y de eso me quiero detener un poco a comentar con ustedes respecto al tema, porque no les puedo explicar cómo están los precios de los autos o de los taxis para el aeropuerto. Bueno, la persona que es inteligente y quiere ahorrarse un dinerillo va hacia el Parque de la Fraternidad, va a la piquera de los carros que pasan por todo Boyero y pagan 300 pesos como yo y ya están aquí en la terminal. Pero bueno, hay gente que tiene vuelo en horarios vespertinos, en horarios bien tempranos en la mañana, incluso hasta en la madrugada, y quiere ir lo más cómodo posible. Yo le voy a estar poniendo aquí lo que puede estar costando en la actualidad moverse en un taxi hasta el aeropuerto. Obvio, eso también depende desde dónde tú pides el taxi o desde dónde te recogen y te traen hasta aquí, hasta el aeropuerto. Fíjense si hace rato yo no visitaba esta zona de la ciudad. En esta primera parte de la entrada del aeropuerto, jamás, hace unos cuantos años atrás, estaban estos visitaxis. Seguro tú pagas y te llevan hasta aquí, hasta la entrada, pero bueno, ustedes saben que yo prefiero caminar. Bueno, una vez ya dentro de las instalaciones, voy a dejar que corra el sonido ambiente y vamos a ver con qué nos encontramos. Primero tenemos la parte del estacionamiento de los carros y de los autos. Cosas nuevas para mí, como esta cafetería de Biggie o una extensión de Biggie. Los otros días tuvimos la oportunidad de visitar el lugar en físico como tal, pero bueno, no sabía que había aquí una extensión de Biggie, por llamarlo de alguna manera. Miren estas mesitas aquí, algo completamente nuevo que hace unos años atrás no existía. Aproveché porque Biggie, déjenme decirles, es un restaurante que me gusta mucho, la comida que ofertan, los dulces sobre todo, y me senté aquí para tomarme una limonada frescura, que es básicamente una limonada pero con hierbabuena, por eso tiene ese color así verdecito. Entonces aquí miren las vistas que tengo del aeropuerto, que de hecho estoy asombrado como estoy viendo ahora mismo aquí sentado muchos negocios y muchas instalaciones que antes no existían, pero bueno, ahora vamos a pasar más de cerca para mostrárselo. Y créanme que es algo, digamos, beneficiante para la persona que tiene que estar aquí esperando 3-4 horas porque el familiar o la pareja se vaya, o más bien que salga por el aeropuerto cuando viene de viaje hacia Cuba. Entonces aquí de cierta forma es como que una buena opción para picar algo y hacer tiempo hasta que llegue el momento. Personas que acostumbran a viajar, que van y vienen, dicen, este tipo, ¿cuántos años lleva perdido el aeropuerto? Por ejemplo este, que es tipo como un bar, una onda cafetería. Miren este también, que es algo más de comida rápida, de entrante, entrado. Y ahora vamos para la parte de las salidas. De los dos lugares, salida y entrada, este evidentemente siempre es el más vacío. Pues la gente entra, se despide de sus familiares y ya está. La parte de la salida.
si les muestro lo que yo recuerdo que antiguamente era la parte de las cafeterías, donde uno podía comer algo que no le esperaba. Aquí está la parte de la renta de los autos. Muchos seguidores me han preguntado respecto al tema de rentar autos. Bueno, cuando usted sale del aeropuerto, aquí están muchas de las agencias donde puede rentar su auto. Incluso hay gente que viene con una reservación previa. Y es aquí donde deposita los documentos para tomar su auto. Y esto viene siendo como el final de las instalaciones. Vamos a adentrarnos en esta barriada. Miren aquí como cerquitica del aeropuerto hay agencias de rentas de autos. Miren todos los autos aquí estacionados. Comenten por ahí el modelo de los autos que vean en este video, el año. Eso yo sí se los dejo a ustedes que saben un montón de ese tema. Entramos para mostrarles esta belleza de iglesia, la iglesia de San Luzgarda. Y como siempre, yo siempre me encuentro las iglesias cerradas. Pero me aprecian la arquitectura. Incluso ahora vamos a estar recorriendo por la calle Cuba, la calle del mismo nombre de nuestro país. Desde lejos miren la iglesia que les acabo de mostrar. Denle ahí una calificación de 10. ¿Qué les parece? Como mencionamos en el video de Aldabó y Alta Habana, no podemos dejar de mencionar el tema de la arquitectura, muchas de las viviendas y su construcción para esta parte de la ciudad. Aquí estamos en presencia del Parque Boyeros. Un parque bastante peculiar, en mi opinión. Súper diferente a los que hemos documentado a lo largo de la ciudad. Vamos a explorarlo un poco. Las personas conocedoras de esta zona sí saben si este lugar cumplió otra función, porque miren, esto seguro era una especie de fuente. Que comenten ahí abajo datos históricos que conozcan acerca del lugar.
Desde aquí estoy visualizando una casa bastante colonial, pero bastante colonial. Comenten ahí abajo si tienen conocimiento que fue en el aire. Vamos ahora a subir por esta escalera y así ya salimos a la calzada nuevamente. Aquí comenzamos justamente en la avenida Primera y 2. Se preguntarán, de entre todas las calles, ¿por qué escogiste esta para el video del día de hoy? Bueno, simplemente porque hace rato en mis andanzas andaba por aquí, por este municipio, y vi varios establecimientos y cosas interesantes para mostrarles en toda esta primera avenida. Una avenida bastante extensa, si me lo preguntan. Aquí ya les estoy mostrando un edificio que tuvimos la oportunidad de explorar años atrás. Ni recuerdo cuándo fue que publicamos ese contenido, que es el edificio Río Mar. Y estuvimos hablando sobre su historia y encontramos cosas bastante interesantes del mismo. Un establecimiento o tienda que de hecho me atrevo a decir que es una de las más reconocidas, por así decirlo, por el cubano en esta zona de La Habana, que es La Puntilla. Hoy por hoy una tienda MLC y en el futuro sabrá Dios qué otra función cumplirá y ustedes saben perfectamente de qué estoy hablando. Aquí está el establecimiento. Vamos a ver cómo podemos desarrollarnos en este video con el tema del aire. Como pueden ver, el clima en estos días ha cambiado muchísimo porque estamos en temporada de entrada de frentes fríos y de unos días súper calurosos que tuvimos en febrero, ahora pasamos completamente a unos días bastante invernales. Vamos a entrar a ver con qué nos encontramos aquí. Evidentemente nos tenemos que detener en la parte del mercado. La Puntilla es una tienda con muchos complejos, pero bueno, saben que esta es como que la parte más llamativa. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Estos refrescos de limón, jugos, los zumos. Estas latas de fiambre, buenísimo. Voy echando. Me voy, que tengo que hacer un trabajo. Oye, no me avisado. Aquí estamos explorando otros departamentos. Cuando esto funcione bajamos, Ahí está.
Desde aquí de La Puntilla les comparto cómo se encuentra la marea hoy. Alborotada por alborotada. Y ahora sí, después de este recorrido de mercado, sí nos corresponde transitar toda la avenida Primera. Así que prepárense porque creo que el recorrido va a estar un poco extenso. Dejando las instalaciones de La Puntilla atrás, me atrevo a decir que de todas las tiendas MLC que he tenido la oportunidad de visitar en estos días es como una de las más surtidas, aunque vamos a decirlo bien claro, es más de lo mismo. Te encuentras los mismos lateríos, las mismas latas en conserva, los mismos blisters de cerveza, de malta, de refresco, y las cosas potentes, fuertes, en la actualidad te las encuentras en las pocas tiendas en dólares que han abierto en los últimos días. El queso, el jamón, el cartón de huevo, aunque bueno, puedes encontrar cartón de huevo en MLC, en Carlos III, entre otros productos fuertes. Y ahora mismo de La Puntilla lo único que me llevé fue un paquete de frijoles colorados que cuando vas a los mercados que se encuentran, qué sé yo, en las MIPYMES o en las carretillas que se ponen en la esquina, creo que te los vas a encontrar más caros. De hecho, este me costó $1.85 y dice Don José, legumbres argentinas. Un saludo que aprovecho para darles a mis seguidores de ese país. Aunque ahorita lo vimos de pasada y estoy yo dándoles aquí mis muelas y mis anotaciones, quería mostrarles que estamos en presencia del edificio Sierra Maestra. Y ahora sí, vamos a deleitarnos, aunque yo me quede sin pie, de caminar toda la avenida Primera, el Círculo Social Cristino Naranjo, uno de esos tantos que se encuentran para esta zona de la ciudad, que saben que hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad de documentarlos para ver cómo se encontraban a día de hoy. Y este no escapa de esa realidad. Y si este lugar que le acabo de mencionar usted ni remotamente sabe qué era, yo pienso que este sí va a recordarlo más, porque tenemos aquí la sala Atril, que se encuentra en los bajos del teatro Karl Marx o Carlos Marx, antiguo Blanquita, que persona que cuando terminó una función, un show o algo en específico en Carlos Marx y no vino a la sala Atril a echar un pasillo después, no sabe lo que es la vida. Porque ese era como que el plan cuando uno acudía a este lugar. Van a ver cómo en esta primera avenida han surgido muchísimos establecimientos que yo solo he tenido la oportunidad de ver así de pasada en un taxi, y por eso me llamó la atención venir aquí a documentarles esta zona de playa. Como por ejemplo, miren, aquí cerquitica de Carlos Marx. Esto es un club, una barbería. Ahí tienen también un mercado. Bien cerquita de todos estos negocios, ven aquí una hamburguesera. Vamos a ver qué ofertan aquí. Bueno, veo una pequeña concentración aquí de cubanos y de taxis y de carros, y por varios carteles que he visto, aquí hay personas que se dedican a la autoescuela para aquellas personas que quieren sacar su licencia de conducción. Por ende, aquí debe haber un establecimiento cerca relacionado con eso, que me imagino sea este de acá que les voy a estar mostrando ahora. Creo que cada municipio cuenta con un establecimiento relacionado con la oficina, aquí ven, de registro de vehículos y licencia de conducción. Gracias. Y aprovecho para mostrarles algo que saben que es indiscutible no documentarles en nuestros recorridos por el municipio de Playa. Las casas, las viviendas, esta avenida al estar cerca del mar, saben que el tema del deterioro y del salitre es bastante perjudicial para las personas que viven en esta zona. Quería acercarme porque miren, aquí hay una especie de costica
que seguro cuando el clima no está tan alborotado como lo están viendo hoy, la gente viene aquí y se da sus bañitos. En la parte de Río Mar no me quise acercar tanto, pero aquí sí vamos acercando un poco. Y espero no empaparme, espero. Algo así nos encontramos cuando hicimos el recorrido por el paseo marítimo de Tercera y 70. Desde aquí podemos confirmar y reafirmar lo que les estoy hablando sobre el tema del deterioro de las viviendas, de los edificios, producto del mismo salitre del mar. Y ahora sí, sin desviarnos, vamos a insertarnos nuevamente en la avenida Primera. Yo me imagino que esto, no sé si era un barcito o algo que la gente venía y se sentaba aquí. Comenten ahí abajo si lo recuerdan o tuvieron la oportunidad de sentarse cuando funcionaba, porque como dice el buen cubano, está desbaratado. Miren aquí el restaurante Don Cangrejo de la Primera Avenida, nada que ver con el bar o el club nocturno que está relativamente cerca de nuestra posición. Edificaciones como estas, olvidadas. Hay lugares o sitios en específico que les voy a estar mostrando en este video que previamente investigué y encontré información, así que desde ya, conocedores del municipio de Playa, que sepan qué fue esto en el ayer, comenten ahí abajo. Y esto que ha despertado curiosidad en mí, que dice todo incluido. Los otros días no sé quién fue el que me estaba diciendo que aquí se comía muy pero muy bien, pero no sé si sea el mismo negocio. Pero bueno, quería acercarme porque tiene un decorado bastante peculiar. Se llama Mes Amis, es un restaurante. Ok. Y sí, a partir de este momento puede que yo no me haya percatado, van a ver muchos autos modernos, que es algo bien característico de la barriada de Miramar aquí en el municipio de Playa. Otro establecimiento que quería mostrarles es el restaurante, o más bien paladar, Vistamar. Yo creo que una de las más reconocidas de esta parte de la Primera Avenida. Aún se encuentra en reconstrucción, pero les digo, a pesar de que los precios están elevadísimos, sí cuenta con unas vistas geniales para una velada. El contraste para esta zona es innegable. Bueno, véanlo por ustedes mismos. A partir de las próximas cuadras o de las próximas intersecciones, comenzamos con otra lista de establecimientos que les voy a estar mostrando. Como por ejemplo este restaurante bar, que incluye también como un mini parque infantil para que las personas o las familias que vengan con niños tengan un lugar donde dejarlos para que se entretengan mientras ellos consumen. Ni idea cómo se llama el lugar, pero esto me pareció bastante llamativo. Incluso tiene como temática aún del Día del Amor y la Amistad. Eso seguro lo dejan todo el resto del mes de febrero. Miren, aquí en el piso dice Club 28. La gente conocedora de Playa, déjenme abajo en la parte de los comentarios si visitaron este club. Y está completamente cerrado y clausurado. Deja como va el tacho, que tengo los 3 pelitos alterados. Bueno. Si eres una persona que has visto estos recorridos de playa por primera vez, me gustaría reiterarles que a veces sé que suena un poco reiterativo, repetitivo, pero es necesario que para esta zona de la ciudad, como pueden ver,
no hay tanto movimiento, te encuentras más autos y taxis circulando por las calles que personas, aunque me sorprendió que junto con el clima que no nos acompaña, nada nuevo en el canal, vi un poco de movimiento al inicio de la avenida Primera. Aquí tenemos este restaurante cubano-italiano, mamma mía. Esto yo creo que es algo que han implementado muchos negocios en la actualidad, que aparte de un restaurante dentro del mismo establecimiento, ya incluyen un mercadito, ¿saben? Como una MIPYME, que sirve, aparte de más entrada de ingresos para el dueño. Uno puede ir al restaurante, necesitas algo para la casa, brinca de restaurante para el mercado y no tienes que moverte a otro lugar a comprar algo necesario para la casa. Como les decía, ya para esta zona pueden ver que prácticamente estoy yo solo caminando por esta parte de la avenida. Mucha soledad, mucha tranquilidad, solo autos transitando. Miren aquí el agromercado de la zona. Ahora estamos cerca de un sitio que a mí en lo personal sí me trae muchos recuerdos, no sé a ustedes. Vamos a acercarnos un poco para comentar sobre él. Mientras tanto les muestro por acá, en Primera y 40, el tema del combustible y la gente intentando llenar su tanque de gasolina. Y bueno, el sitio del que estaba hablando hace unos segundos atrás es el balneario universitario de Primera y 42. Qué recuerdo, caballero, cada vez que por la universidad había alguna actividad y se realizaba aquí, principalmente sobre tu universidad, pero también se mezclaban varias facultades, varias universidades y se pasaba un rato agradable en esos tiempos de universidad, literalmente. Estamos cerca de, yo creo, el establecimiento más famoso que tiene esta avenida Primera, en conjunto con el paseo marítimo, ya llegando a la intersección con la calle 70. Ustedes, si piensan lo contrario, déjenmelo abajo en la parte de los comentarios, que es la heladería El Gelato, en conjunto con otro restaurante que creo que hicieron en un segundo piso, que ha llamado mucho la atención últimamente en las redes, debido a sus precios y cosas peculiares, como un agua, creo que italiana, que costó o cuesta 1.700 pesos, que en mi opinión personal, un establecimiento que ha cambiado muchísimo de la última vez que lo visité, hace cuestión de, qué sé yo, un año, 2 años atrás, y hicieron este segundo piso con este restaurante que, bueno, estaba dejándoles estas anotaciones respecto al mismo. Bueno, como estoy invirtiendo Italia aquí, Anema Core, y digo inversión italiana porque la bandera sale por todos lados. Y aquí en Primera y 60 vamos a tener unas vistas bastante lejanas, pero las vamos a tener de lo que son como tal las instalaciones del Acuario Nacional. Son sitios que, no sé, tengo pendientes ahí hacerles una visita, varios establecimientos que yo creo que la última vez que los visité era en mi etapa adolescente, de niño, pero si quieren revivir esa experiencia, a pesar de que va a ser algo completamente contrario a lo que nos encontrábamos en ese entonces, comenten ahí abajo, que saben que siempre los leo. Aquí ven, no sé si está abierto, ahora les voy a decir, pero al parecer no. Bueno, sí está abierto. Aquí les muestro unas vistas desde lo alto. Ven como todavía hay tortuguitas ahí. Ya llegando a la intersección de la avenida Primera con la calle 70, vamos concluyendo este recorrido por el municipio de Playa, invitándolos a que pongan en la parte de los comentarios sus opiniones, que creen respecto de todo lo que vieron en el día de hoy, e incluso a modo de invitación o de propuesta, si les parece bien ir recorriendo, transitando todas estas avenidas que componen a este municipio, ya sea Tercera, Quinta, Séptima y demás,
los leo ahí abajo en la parte de los comentarios. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Déjenme decirles que para no ser reiterativo, el paseo de Primera y 70 no lo voy a incluir en este recorrido, a pesar de que forma parte de la avenida, porque semanas atrás estuvimos recorriendo todo este sitio, incluso con el mismo clima. Lo único que falta es que llueva, básicamente. Entonces nada, recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.